Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Ñande Yarañe Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 26. El capítulo 26, el discurso de Pablo ante el rey Agripa y ante Festo. Aveñandeñas en Dúcuria lleva como Festo había invitado al rey Agripa a oír a Pablo. Primero le había presentado todo eso en el capítulo 25, desde el 13 en adelante. Nos decía, después de algunos días, el rey Agripa y Berenice es la hermana del rey Agripa, incluso las malas lenguas decían de que Berenice, hermana del rey Agripa, sin embargo, había un incesto entre ellos, es decir, esposo y esposa, entre hermanos, imagínense. Bueno, eso es lo que tenemos un poco nosotros después de que habíamos ya comentado esta vida de Berenice, que parece que se había casado 3 veces, su hermano, sin embargo, no se había casado, y en fin, detalles así que también otras fuentes nos van contando, sobre todo Flavio Josefo y otros que tienen el aspecto histórico, la escritura histórica de este tiempo. Entonces, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como se quedaron muchos días, Festo le comentó al rey acerca de Pablo diciendo, hay aquí un hombre que Félix dejó prisionero. Cuando yo subí a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron acusaciones contra él y me pidieron que lo condenara. Yo les respondí que no era costumbre de los romanos entregar a un hombre sin antes tener la oportunidad de enfrentarse a sus acusadores y defenderse de los cargos. Ellos vinieron aquí y sin demora al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer al hombre. Los acusadores se presentaron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba. Solo tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo decía estaba vivo. Estando yo en duda sobre cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado sobre estas cosas. Pero, como Pablo interpuso una apelación para que su caso se reservara a la decisión del Augusto, ordené que lo custodiaran hasta enviárselo al César. Entonces Agripa le dijo a Festo, me gustaría escuchar a ese hombre.
Festo respondió: mañana lo oirás. Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice y entraron en la sala de audiencias con un gran alarde junto con los tribunos y las personas importantes de la ciudad. A una orden de Festo trajeron a Pablo. Entonces dijo Festo: Rey Agripa y todos los aquí presentes con nosotros, aquí ven a este hombre, contra quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me decían a gritos que no merecía vivir más. Yo comprendí que no había hecho algo que mereciera la muerte, pero cuando él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. No tengo definido lo que escribiré a mi señor, por eso lo he traído ante ustedes, especialmente ante ti, rey Agripa, para saber después de interrogarlo, qué escribir. Pues me parece absurdo enviar a un preso sin indicar las acusaciones que hay contra él. Bueno, aquí termina este capítulo 25, interesante. Oye, repetí paité, llega la historia, oñemombe pero ahora a través de la boca de Festo. Y Festo mismo dice, ¿verdad? Y esto es lo que Lucas quiere subrayar. Dice, los acusadores se presentaron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba. Eso por una parte. Pero después mete el otro elemento, siempre el tapete, que es la cuestión de Jesús y su resurrección. Cuestión de su propia religión, de un tal Jesús ya muerto, que Pablo decía que estaba vivo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos, y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención, a veces en una canción, en un abrazo. El Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama, con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así
desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Este martes 11 de febrero, desde las 10 de la mañana, Ñande Yarañe TV transmitirá vivo y en directo la inauguración de la librería Paulinas en San Lorenzo, ubicada en Saturio Ríos y Cerro Corá. Esta librería católica ofrecerá una amplia variedad de libros espirituales, materiales litúrgicos, Biblias y recursos para la formación cristiana. La bendición especial estará a cargo del obispo de San Lorenzo, Monseñor Joaquín Robledo. Les invitamos a ser parte de este momento especial que busca iluminar la vida de las familias con la palabra de Dios. No se lo pierdan. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor.
Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 25 de Hechos de los Apóstoles. El capítulo 25, recién que hemos hecho una manera de resumen. Seguimos con el versículo 2, que hoy es el día de nuestra reflexión. El versículo 2, que comienza aquí con el discurso de Pablo ante el rey Agripa y Festo, nos dice que Agripa dijo a Pablo, es decir, ahora le va a dar la oportunidad a Pablo para comenzar a defenderse. Se te permite hablar en tu favor, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Y comienza el versículo 2, que hoy nosotros subrayamos y queremos estudiar en nuestro curso bíblico. Me considero, dice, afortunado de poder presentar mi defensa ante ti, oh rey Agripa, acerca de todas estas cosas de las que soy acusado por los judíos. Hasta ahí, versículo 2. Entonces aquí es Pablo el que habla, aquí Festo, que le da, ya le permite a Agripa, le dice a Pablo, Festo, que le había presentado, quiero que tú le interrogues, quiero que tú conozcas un poco de la realidad. Hay potasio que tengo a mí, porque recuerden, he traído ante usted especialmente ante ti, rey Agripa, especialmente ante ti, rey Agripa, para saber, después de interrogarlo, qué escribir. O sea, este es el objetivo, ¿verdad?, de Festo. Upeanashero enoina ave Agripa, upeanandere imeina ave ayepa. Entonces Agripa le dijo a Festo, me gustaría escuchar a ese hombre, me gustaría escuchar a ese hombre. Y entonces enseguida, ciertamente, una reacción muy positiva de parte de Festo, porque él también, me parece absurdo enviar a un preso sin indicar acusaciones que hay contra él, sin indicar acusaciones que hay contra él. Y peor todavía, porque los acusadores se presentaron ante mí, pero ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba. Ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba. Solamente de un tal Jesús, que Pablo dice que vive. O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué yo le voy a condenar? Porque él dice que hay un hombre que se llama Jesús, que resucitó, que vive aún.
Se dan cuenta, queridos hermanos, cómo San Lucas vuelve a meter, vean la preocupación, hoy cualquiera se va metiendo de a poquito, que Jesús ha resucitado. Upea la tema para Lucas. Entonces hace un retintín, vuelve a demostrar, hay muchas otras cosas superficiales de alrededor, pero que se van tocando, pero para llegar después a lo esencial y lo fundamental. Cuando la añade página, cuando la no entendía, para la página, porque hay Cristo, Jesús, Jesús. Incluso lo que no les gusta a ellos en cuanto que la presentación de la teología de Pablo es que ustedes lo han matado. Eso más adelante vamos a volver a mirar y subrayar. Porque entonces ellos se sienten allí ofendidos, que somos nosotros los culpables, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Pero aquí en este segundo dice, me considero afortunado de poder presentar mi defensa ante ti, oh rey Agripa. Primera partecita. Me considero afortunado. Pablo también tiene una formación griega muy interesante, muy buena, y por lo tanto no está improvisando, por lo menos dentro de la estructura de su discurso, no está improvisando lo que él va a decir para defenderse. Pablo se pone aquí, mira, entiende, sabe, va comprendiendo y después entonces él va a presentar su defensa ante el rey Agripa. Y todo lo que estaban presentes ahí, evidentemente, pero aquí la autoridad máxima sería nada más y nada menos que el rey Agripa II. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición.
te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración. Agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor, para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, Se une cielo y tierra en una sola voz. en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, Tu gloria llena este lugar de bendición. de bendición. De bendición. Canción. Así. Flash. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Somos la iglesia fundada por Cristo, la iglesia que abre sus puertas, la iglesia que tiene pasión. Fuimos llamados desde el bautismo a ser testimonio viviente de aquel que su vida entregó. E nosso canto suba até o céu como incenso ardente ao nosso Deus. Ele nos escucha e nos acompaña en este camino a la eternidad. Oh, 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 Somos irmãos de muitas nações, unidos sobre uma fé que vive e transmite amor. Somos un pueblo que marcha unido, que lucha por una esperanza, que cree y confía en Dios. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incenso ardente A nuestro Señor, Él nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad. Oh, oh, oh,
We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. É pela fé e receber nossa alegria vem do Senhor. É pela fé e receber nossa alegria vem do Senhor. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incienso ardiente a nuestro Señor. Él escucha y nos acompaña en este camino para a eternidade. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 26 y hoy de una manera especial estamos subrayando el discurso de Pablo ante el rey Agripa y Festo. Ante el rey Agripa y Festo. Pero estamos por comenzar. En este versículo 2 es la introducción simplemente, en que Pablo dice, me considero afortunado de poder presentar mi defensa ante ti, oh rey Agripa. ¿Por qué será? Eso tendríamos que pensar un poco. ¿Qué es lo que le hace sentir afortunado a Pablo? Para decir, yo me siento afortunado. ¿Quién es este rey Agripa? Por eso es que él se siente tan afortunado. Y dice, ante ti voy a presentar mi defensa, oh rey Agripa. Y luego continúa. Primero es la persona. No debe ser en rey Agripa. A vender la rey mejagüera. No es la primera vez que le encontramos así a un Pablo que inicia su discurso. Se acuerda que ante el procurador Félix también había sido lo mismo. Sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas a esta nación, con gusto presentaré mi defensa. Y esto le dice a Félix, al procurador. En cuanto que el otro ya sonaba muy a un salamero, ¿verdad? Lo de Tértulo, Tértulo que se pasó todo su discurso como un piragüe, como una persona que solamente se quiere congraciar con ese que está al frente, ¿verdad? Entonces no es capaz de decir una crítica, no es capaz de decir si está bien, si está mal. Aunque sea negro, él dice que es blanco, ¿entiendes? Y eso es lo que hemos escuchado con Tértulo. Ciertamente que él es un abogado. Y como abogado no le interesa nada, ¿verdad? El abogado pues díselo, dime por favor la verdad, dime, a mí me tenés que decir la verdad, para que yo pueda mentir. Vean la frase del abogado. Apenas la ley acusado, ¿verdad? Entonces, eres ponante, la verdad, si hay que poner la verdad, para que yo pueda mentir. Porque la senda igual no la de verdad a la realidad. Entonces, siente que tu mujer la hace yapú. Entonces, oye, pues va, y yapú a guayo. Y eso es lo que está haciendo Tértulo, ¿verdad? Tértulo aquí es un salamero de primera. ¿Se acuerdan? Gracias a ti hemos logrado mucha paz.
A ver, anda y oí la, ahogaño, te veo de pues te veo y oí la político fuera ya, urrero fuera, o mi, ojo a soquetero, planillero, mira, con ale discurso. Gracias a ti, señor presidente. Gracias a ti, señor dirigente. Entonces hemos logrado mucha paz. Y va a ir a Molleve, ñañona y romba, Molleve, la soquete, a ver, hemos logrado mucha paz. Ya hemos mandado más lleva dictadura, ya hemos mandado con ahí, niñemos a ti que nosotros, después de 35 años, igualito, tiempo de dictadura y tiempo de democracia, pero la urrero fue dos países ando vamos a ir enseñando la ñañina y en esta situación de ignorancia, ¿verdad? Y sobre todo de no querer luchar, empeñarnos y sacar adelante, ¿verdad? El país, porque el país se saca solamente con personas que usan, pero a favor, bien, de la producción, ¿verdad? Pero de la producción seria, de un trabajo serio, ¿verdad? A veces del año de producción, para eso baña montada, para el año de filosofía de vida. Y entonces este tértulo está mostrándonos, pero absolutamente lo mismo. Aquí Pablo tiene un discurso, pero él ya lo había hecho también, pero de una forma muy concisa. Es una primera presentación e introducción. Me considero afortunado de poder presentar mi defensa ante ti, oh rey Agripa. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Evangelio según Lucas. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús
Él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como Él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y 2 profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es, y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice: «Este niño es la salvación de Dios para Israel, y Él se convertirá en luz a las naciones». Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo: «El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos». Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que Él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel.
Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. ¿Y entonces la escandalosa idea? Se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, «Este es mi hijo escogido». Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro, pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duermen su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde
la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida ahí en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos concluyendo, ¿verdad?, con este primer versículo, segundo versículo que tenemos del capítulo 26. Y decimos que es una introducción. Podemos ya subrayar y decir la primera parte. Agripa dijo a Pablo, bueno, Agripa, es decir, el rey, que ahora ya se dirige a Pablo. Algo entonces después de que el procurador Festo le había presentado toda la situación de este hombre. Él todavía no lo ve, él todavía no lo conoce. Pero cuando él dice, me gustaría escuchar a ese hombre, ya entonces, y a Mapio y por Pablo. Y entonces al día siguiente vinieron Agripa y Berenice y entraron en la sala de audiencias con gran alarde, junto con los tribunos y las personas importantes de la ciudad. Por una parte, el autor sagrado Lucas te pone un poco con esta descripción, pero grandilocuente, para dar a entender que el problema que está creando, pero de manera positiva para Lucas, ¿verdad?, la presencia de Pablo con sus prédicas, pero a Pablo lo que le mueve es el contenido de su prédica. Y el contenido de la prédica es lo que le está desubicando a estos dirigentes judíos. No Moisés te oí absolutamente, no quieren darle crédito ni rédito a nada de esas palabras y prédicas de Pablo. Entonces, ¿por qué? Pero porque ellos no le dan crédito ni rédito, pero sin embargo la gente sencilla, la gente común, la gente que usa un poquitito la cabecita, ¿verdad?, y no es fanática, enseguida comienzan a pensar y a darse cuenta, esta propuesta del Señor es una cosa magnífica, ¿verdad? Esto es lo que el Señor nos trae, esto es lo que nos está liberando. Y entonces, en este primer versículo, Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Primera cosa, se te permite hablar en tu favor. Aquí ya le da la posibilidad, ciertamente que había dicho él también que no es costumbre, dicen los romanos, entregar a un hombre sin antes tener la oportunidad de enfrentarse a sus acusadores y defenderse de los cargos. Nadie está en contra de esto. Al reo hay que ponerlo aquí, nadie se va a poner en contra. Defender, sí se tiene que defender. No es costumbre luego de los romanos, ¿se entiende?
Acá bebé en la orecuan la cuchara y pobe. Entonces tenemos que cumplir, tenemos que hacer. No se le puede condenar por condenar. Y ahora entonces Pablo extiende la mano, es una forma también de decir el poder y la autoridad que tiene Pablo cuando se presenta. Y humanamente hablando, Pablo posiblemente era el famoso Ñandeya ese el Kabure Irahue ayer, presentado bebé, tiene personalidad. Le dicen que Pablo era medio carape y oía ahí allá. Entonces siempre estas características dentro de la tipología humana. Carape y fuera mía estilo Napoleón, estilo Hitler, mía carape y mía mandaseo, gustado y llegar el poder, gustado y llegar. Ahora viña de ella de cuál está, calculamente me mañana mi carape y me año un barete, el poder, la tipología humana, ¿verdad? Es interesante todo eso, ¿verdad? Por eso que uno tiene que mirar un poco, estudiar, leer, conocer, porque nuestra vida pues es de relación. Y entonces en la medida en que conocemos también eso, y Pablo dice que parece que era medio un carape y medio capeno y oía ahí, entonces con mucha fuerza, convencido de lo que él estaba predicando y anunciando. Entonces Pablo extiende la mano, enseguida dale. Pablo es nada más y nada menos que el rey Agripa. A Pablo no llamó mi ay pobrecito, yo qué es lo que voy a decir. Va, sean el rey lo que voy a decir, porque yo vengo nomás, no, pobre. Enseguida Pablo, vamos a ir. Ellos asumimos hasta el mismo lugar, ¿verdad? Porque se le da la palabra. Comenzó su defensa y lo primero que hace es considerarse, dice, afortunado de poder presentar mi defensa ante ti, rey Agripa. Ya le da esa homogeneidad, ¿verdad? Le da su lugar al rey. Te agradezco y me siento afortunado, rey Agripa, que me quieras escuchar. Pues eso entonces es, de una manera, es un alarde para el otro, ¿verdad? Pero por otra parte también es una manera muy delicada de dar a cada uno su lugar. Digo la rey. Y este es el lugar donde yo tengo que ser juzgado y por eso me agrada. Porque quiere decir que nene de reentender por ahí la situación. O mi otro no entiende, me quieren llevar a Jerusalén, me preparan una emboscada, me quieren matar, están pidiendo mi cabeza. Pero sin embargo, lo que yo estoy presentando no tiene nada que ver para que sea un juicio. Ni me tendrían que traer a juicio, ni me tendrían que saber dónde está la libertad de culto, diríamos nosotros hoy, ¿verdad? Y entonces, acerca de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos, me alegra entonces de poder presentar mi defensa ante ti, oh rey Agripa, acerca de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos. Queridos amigos, vamos a continuar sobre esto. Y gusto con el discurso. Estamos casi entrando en el discurso que ahora Pablo va a presentar ante el rey Agripa, ante su hermana Berenice y sobre todo aquí ante un gran grupo, los tribunos y también las personas más importantes de la ciudad. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.